la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica van acompañados muy a menudo de fenómenos perturbadores. Entre estos últimos destaca el desfase de la corriente que este aparato pone de relieve. Conectemos una lámpara de incandescencia con los bornes de una fuente de corriente alterna de poca frecuencia. Las agujas de los aparatos de medición oscilan a la misma cadencia y con sincronismo. Con objeto de recalcularlo con más evidencia, observemos las trazas dejadas por las agujas. Estas curvas, denominadas sinusoides, representan las variaciones de la tensión de la fuente y las variaciones de la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa el filamento de la lámpara. La tensión y la intensidad de la corriente alcanzan sus valores máximos y nulos simultáneamente. La tensión y la intensidad de la corriente están en fase. Con los bornes de esta misma fuente de corriente alterna, conectemos un bobinado ahora. Las agujas de los aparatos de medida oscilan con la misma frecuencia, eso sí, pero no hay sincronismo. Procedamos como anteriormente. La sinusoide superior representa las variaciones de la tensión de la fuente y la sinusoide inferior las variaciones de la intensidad de la corriente que circula en el bobinado. La tensión y la corriente no alcanzan sus valores máximos y nulos simultáneamente. Hay desfase. Con relación a la tensión, la corriente alcanza su valor máximo y nulo con cierto retraso. La corriente está en desfase y retarda en relación con la tensión. Este fenómeno acarrea importantes perturbaciones en los circuitos eléctricos, como por ejemplo el calentamiento de los conductores, cuyas secciones tendrán que ser aumentadas. Disminución de rendimiento de los alternadores y de los transformadores. Dificultad de cortar la corriente de un circuito de alta tensión. Volvamos al bobinado anterior. Opone a la corriente que lo atraviesa dos obstáculos. El primero es debido al conductor mismo, metal utilizado, sección, longitud, etc. Es lo que se llama resistencia óhmica. El segundo es debido a la forma en hélice del conductor. Es lo que se denomina reactancia de self-inducción. Si, tomada separadamente, la resistencia óhmica del conductor está alimentada por una fuente de corriente alterna, comprobamos que la tensión y la intensidad de la corriente están en fase. Tan pronto como la tensión alcance su valor máximo, la corriente alcanza también su valor máximo simultáneamente. Podemos decir ahora que una resistencia óhmica no ofrece ninguna inercia a la circulación de la corriente eléctrica. Para ser más claros, imaginemos que nuestro circuito eléctrico tenga la forma de una canalización de aire comprimido en forma de U. La tensión alterna es un balancín oscilante. Por intermedio de dos pistones produce una corriente de izquierda a derecha e inversamente. La resistencia óhmica es una rueda de palas ligeras prácticamente sin inercia. Por intermedio de los pistones y del aire comprimido, el balancín y la rueda oscilan a la misma frecuencia y en fase.
Volvemos a hacer la misma operación utilizando la reactancia de self-inducción del bobinado que alimentamos mediante una fuente de corriente alterna. Comprobamos que la intensidad de la corriente está desfaseada de un cuarto de periodo en retraso de la tensión. ¿Por qué? El bobinado por el que circula una corriente eléctrica alterna origina un campo magnético alterno. Observemos los fenómenos con más detenimiento disminuyendo la frecuencia. Las variaciones del campo magnético pueden representarse por una curva. Esas variaciones originan una fuerza electromotriz inducida, la cual, conforme a la ley de Lenz, se opone a las variaciones del campo magnético. El campo magnético aumenta. La fuerza electromotriz es de sentido contrario. El campo magnético disminuye. La fuerza electromotriz tiene el mismo sentido. El campo magnético aumenta. La fuerza electromotriz es de sentido contrario. El campo magnético disminuye. La fuerza electromotriz tiene el mismo sentido. La fuerza electromotriz inducida es alterna. Sus variaciones pueden ser representadas por una curva. La fuerza electromotriz está a cada instante en oposición con la tensión del generador que alimenta el bobinado. Ahora se suprime la curva que representa la fuerza electromotriz inducida. El campo magnético y la corriente pueden representarse por curvas en fase. Observemos las curvas que representan la corriente y la tensión. La corriente en relación con la tensión está en desfase retrasado de un cuarto de periodo. Volvamos al bobinado alimentado por una fuente de corriente alterna. La tensión disminuye y se anula cuando el campo magnético alcanza su valor máximo. La tensión crece y llega a su valor máximo cuando el campo magnético se anula, etc. La escasa frecuencia de la fuente de corriente alterna nos permite comprobar que la corriente es nula cuando la tensión es máxima. Este retraso, conforme a las leyes de inducción de Lenz, facilita la comparación de la reactancia de self-inducción con un volante mecánico de gran inercia. Procedamos ahora, otra vez más, a la experiencia de la canalización de aire comprimido y del balancing. La reactancia es una rueda de palas muy pesadas. El balancing trata de establecer una corriente de izquierda a derecha. La inercia de la rueda no lo permite. El balancing comienza su oscilación inversa cuando bajo la presión máxima la rueda se orienta hacia la derecha. La tensión es nula. El campo magnético y la corriente máxima no pueden subsistir. Disminuyen a la vez que originan una corriente inducida que retarda su variación.
La presión es nula. Cuando la oscilación de la rueda alcanza su grado máximo, su equilibrio es inestable. Al igual que la tensión y la corriente del circuito eléctrico, el balancín y la rueda prosiguen sus oscilaciones en desfase de un cuarto de período. ¿Cuál será la consecuencia de las acciones simultáneas de la resistencia y de la reactancia sobre el desfase de la corriente en el bobinado? Esos dos obstáculos se oponen a los mismos electrones. Por ende, si deseamos reemplazar el bobinado por una resistencia y una reactancia, imaginemos estas últimas asociadas en serie y alimentadas por una fuente de corriente alterna. La resistencia tiende a conservar en fase la tensión y la intensidad de la corriente, mientras que la reactancia tiende a desfasear la tensión y la intensidad de un cuarto de período. Si la resistencia es mucho más importante que la reactancia, su acción está preponderante y la corriente estará desfaseada muy levemente. Por el contrario, cuando la reactancia posee una acción preponderante, la corriente está en desfase cerca de un cuarto de período, valor máximo. Si la resistencia del bobinado y la reactancia del mismo poseen el mismo valor, el desfase medio es de 1/8 de período. Expresado en fracciones de período, el desfase no puede intervenir en los cálculos eléctricos. Empero, es de recordar que los sinusoides, tensión y corriente pueden representarse por medio de los radios de una circunferencia. El desfase lo expresa el coseno del ángulo que forma los dos radios. Una barra de hierro colocada en el centro del bobinado, ¿podrá modificar el desfase? La penetración de la barra de hierro en el centro del bobinado modifica la intensidad de la corriente. ¿Por qué?